¿Qué es la transculturación? La transculturación es un neologismo que indica el proceso de asimilación de una cultura por otra, resultando en una nueva identidad cultural. El concepto fue introducido en el campo de la antropología cultural por el cubano Fernando Ortiz, con el fin de expresar de forma más exacta el término inglés acculturation. Las diferentes fases de la asimilación de una cultura a otra también fue un punto importante a la hora de dar esta definición. En este sentido nos damos cuenta que este proceso implica un desprendimiento y pérdida ya sea total o parcial de la cultura original. Es un vocablo que además busca definir de forma más exacta la formación y consolidación de una nueva cultura, especialmente en Hispanoamérica, durante y después de la colonización. Además, enfatiza en el intercambio de dos culturas igualmente complejas, en el proceso de creación de una nueva identidad cultural, ya sea de manera voluntaria o forzada. Ejemplos de transculturación es observable en todos los países del continente americano, especialmente en aquellos donde la cultura indígena es aún distinguible. Algunas características de la transculturación. Esta tiene como objetivo definir los mecanismos y las tendencias históricas que influencian en una determinada identidad cultural y se caracteriza por tres fases que pueden ser definidas como aculturación, desculturación y neoculturación. La aculturación se define como la adquisición de una cultura distinta y nueva. La desculturación es el desarraigo o desprendimiento de la cultura precedente y finalmente la neoculturación es la creación de nuevos fenómenos culturales. Vamos a ver transculturación versus aculturación. Se pueden usar como sinónimos, a pesar de presentar algunas diferencias estipuladas por el origen histórico de sus significados. Las ciencias sociales definen ambos conceptos como la transmisión de hábitos y costumbres para la transmisión y cambio cultural, distinguiendo la aculturación como contacto cultural y la transculturación como el enriquecimiento y a su vez pérdida de identidad cultural. Le damos paso a Marian, que nos estará contando un poco más acerca de las causas de la transculturación. Bueno, mi nombre es María Marroyo y voy a hablarles acerca de el problema antropológico y algunas de las causas por las que se da la transculturización luego de la conquista o el descubrimiento del continente americano. Primero que todo, los conquistadores cuando llegaron aquí no tenían idea de que esto era en realidad un nuevo continente. Ellos estaban en búsqueda de comercio, de expansión y se encuentran con esta sorpresa de que descubrieron un nuevo continente. Primero que todo, no se dio una especie de acogimiento violento, sino que se empezó como a demostrar esta naturaleza humana de la curiosidad. Los conquistadores llegaron aquí e intentaban descubrir qué era esta persona, este animal, este individuo, este indio que estaba en las nuevas tierras. Entonces empezaron primero a explorar este lugar y a saber o a llenarse de conocimiento respecto a quiénes eran estas personas, cómo es que han sobrevivido a través del tiempo, cuáles son sus conocimientos acerca de las estrellas, las plantas, cómo es que se mantienen con vida, qué es lo que hacen, cuáles son sus culturas, sus ritos. Luego de esto, gracias a pensamientos como el de Juan Guinet de Sepúlveda, que establece que lo imperfecto debe someterse a lo perfecto, es que se empiezan a dar actos violentos. Esta oración se utiliza como justificación para este tipo de actos violentos en los cuales se empiezan a someter a los indios a la esclavización o a empezar a quitarles su identidad, a empezar a acabar con sus rituales, su cultura, con todo conocimiento básico que tenían.
Si nos ponemos a pensar en cuanto al problema antropológico, uno de los principales inconvenientes fue la religión. Principalmente se intentó inculcar el cristianismo de una manera pacífica, pero nuestros conquistadores tenían miedo de que no lo fuéramos a asimilar, entonces decidieron acabar con cualquiera base, estatua que nos recordara alguna de nuestras deidades de creencias antiguas, y de esta manera fue que inculcaron el cristianismo. Luego de esto también se dio la educación por medio de la escolástica, y aunque no parezcan, se nos dieron una especie de derechos o algo similar, pero estos fueron abolidos casi que al instante por el espíritu conquistador, o el espíritu de querer colonizar y apoderarse o aprovecharse de estos seres que eran prácticamente ignorantes a todo lo que estaba sucediendo. Y así fue como poco a poco fuimos perdiendo nuestra identidad. Claramente, el proceso de transculturización traería consigo diversas consecuencias, ya que en este fenómeno los europeos que llegaron al Nuevo Mundo buscaban que los grupos aborígenes adoptasen sus formas culturales. Obviamente se iba a dar un gran enfrentamiento entre ellos. Una de las consecuencias más conocidas puede ser en el ámbito social, que, que fue que en este periodo se dio una gran mortalidad de estos grupos, ya que se dieron diversas guerras, principalmente por no se iban a dejar conquistar tan fácilmente, entonces pues mostraron resistencia, pero claramente estaban en desventaja porque los europeos llevaban mucha evolución en el armamento y en ese tipo de cosas. También hubo muchas muertes debido a los trabajos forzados, y también enfrentaban nuevas enfermedades que trajeron los conquistadores al continente. No tenían anticuerpos ante ellos y hubo una gran mortandad por eso. También se dio en el ámbito social la introducción de dos nuevas razas, que fueron los blancos y los negros. Y también hubo un masivo cruce entre ellos. Está el ejemplo de los mulatos, que son negros con blancos, zambos, que son negros con indios, y así entre otros. A finalizar del siglo XIX, lastimosamente, la esclavitud era pues una característica normal en América, y también fue una consecuencia de este proceso. En el ámbito político, también se dio la caída de los imperios más destacados precolombinos, que fueron los mayas, aztecas, incas, entre otros. En el ámbito cultural, que fueron las consecuencias culturales, pues lo más destacado fue que la cultura europea eh, fue impuesta en casi todos los ámbitos de la vida de los grupos aborígenes, pero especialmente fueron menos indulgentes en el ámbito religioso y familiar, ya que querían evangelizar estos pueblos. Y por último, las consecuencias económicas, pues sería la introducción de nuevos cultivos. Trajeron nuevos cultivos en este continente, y gracias a sus condiciones climáticas, pues se adaptaron bastante bien, como sería el caso del café y el trigo.